Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde tú me escuches. En este momento te doy la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida. Vamos a iniciar ahora una nueva etapa, ¿verdad? Una nueva serie, más bien dicho, un estudio de acuerdo a lo que estamos llevando en la programación de lectura bíblica. Y es que estamos estudiando ahorita el libro de Romanos, ¿verdad? Y vamos a hacer más énfasis ahora. Vamos a estudiarlo más a profundidad. Así que ahorita vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, ciertos aspectos importantes para que quede más fundamentado, ¿verdad?, lo más comprendido lo que tú vayas a ir leyendo. Así que en este instante vamos a orar primeramente para que sea Dios tomando el control de todo lo que vamos a hacer acá, que sea Él, ¿verdad?, transmitiendo este mensaje, esta enseñanza, como Él pues requiera en este momento. Así es que vamos a orar, acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí listos, dispuestos a poder compartir esta enseñanza, Señor, a aquella persona que ha dispuesto en su corazón escuchar, que ha dispuesto en su corazón aprender más de lo que es este libro, Señor, el libro de Romanos. Así que en este instante te pido que tomes el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, que nuestro corazón pueda estar dispuesto, que sea esa tierra firme, esa tierra fértil para que pueda venir y esa semilla quede cimentada y que no se pierda. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, vamos a ver una síntesis, ¿verdad?, de lo que es el libro de Romanos. Entonces vamos a hablar en este momento y el tema, ¿verdad?, que le hemos puesto a esta enseñanza es consecuencias del pecado. No podemos empezar a hablar acerca de Romanos, es un libro sistemático que lleva diferentes subtemas, ¿verdad?, donde el tema principal es el plan de salvación, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar ahí hablando acerca del pecado y eso es lo que vamos a tratar ahorita, ¿verdad? Consecuencias del pecado. Y vamos a basarnos en Romanos 3:23, ¿verdad? Donde dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la presencia de Dios o de la gloria de Dios. Cuando hablamos de gloria de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios o estamos hablando de la manifestación de los poderes sobrenaturales de Dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando en ese ámbito. Pero ahorita acá se refiere la presencia de Dios. Por cuantos todos pecaron, están destruidos de la presencia de Dios, porque Dios no puede evitar donde hay pecado, ¿verdad? Entonces por eso establece así lo que es el libro de Romanos 3:23, ¿verdad? Ahora hay un tema principal acerca de este libro y es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, él es el eje principal o el motivo principal por qué escribió este libro, es de presentar un plan de salvación a través de la fe, amén, donde se representa o donde se describe también lo que es la justicia divina. Entonces esto es lo que vamos a ver, el enfoque, todo lo que es el libro de Romanos está enfocado en lo que es la salvación por fe y por gracia. Así que podemos notar ahí en el capítulo 1, que él viene, lo primero que hace como toda una carta, porque aunque nosotros le llamamos libro, pero esta es una carta, y es una carta dirigida a los romanos, ¿verdad? El libro de los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, ¿verdad? Pero él siempre, como en toda carta, ¿verdad?, tiene que haber un saludo. Él empezaba hablando, ¿verdad? Y en el 1:1 podemos ver que dice, yo, Pablo, apóstol, ¿verdad?, por el Señor. Vemos que este libro o esta carta forma parte de lo que nosotros conocemos como las cartas paulinas, ¿verdad? Cartas paulinas. Entonces vamos a leer esta y vamos a empezar ahí, el saludo primeramente, y después vemos que Pablo tiene un deseo muy importante. ¿Por qué comunicarle a la iglesia de Roma? ¿Por qué es que él quería ir a Roma? Y vemos ahí que dice, en el versículo 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Como venimos viendo, el tema principal es la salvación. Y el don de la salvación es a través de la fe. El don que estamos hablando aquí es de la fe para que ellos fueran salvos. Él no conocía esta iglesia. Él estaba hablando aspectos básicos, aspectos generales, ¿verdad? Porque no había conocido el tipo de personas que estaban en esa iglesia, no conocía qué problemas en sí estaba pasando en la iglesia, en esta iglesia de Roma, ¿verdad? Pero él les decía así que quería llegar, ¿verdad?, para confirmar la fe, para confirmarles, ¿verdad?, lo que es esa
situación de que eran salvos, ¿verdad? A través de la fe y no a través de las obras, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí qué más podemos encontrar. Y hay un versículo que lo motivaba, una cita bíblica que es la que a él le entusiasmaba para poder llevar este evangelio a esta iglesia. Y es el que está ahí en 1:16, 17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Aquí estamos viendo que él tenía la fuente principal, que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces ese es el eje principal. Ese es el eje principal o el motivo principal, que a él lo llamaba, lo cautivaba para venir y predicar su palabra, para predicar el evangelio, para llevar el mensaje a las personas que no conocían de Dios. Entonces en este instante él lo que estaba haciendo es que quería tener bien en claro, ¿verdad?, que esas gentes que estaban en esta iglesia de Roma podían estar seguros, ¿verdad?, de la fe, seguros de lo que creían en Jesús, seguros de que realmente tenían una salvación y que era correcto, ¿verdad?, lo que ellos pues realmente habían creído, ¿verdad?, y que era lo que habían reconocido a Jesús. Pero también vemos otros aspectos acá, y es que aquí enfatizaba él esto, que solo habían dos maneras, ¿verdad?, los que estaban justificados o los que estaban perdonados y los que estaban en condenación. Entonces aquí él llega a esta conclusión de que dice que toda persona sin Jesús está condenado. Y lo vamos a ver acá así en diferentes versículos bíblicos como lo menciona. Y vemos acá en primer lugar, ¿verdad? Dice que los que no conocen a Jesús están bajo condenación. Eso es lo que él dedujo, lo que él vino y llegó a la conclusión y dijo: los que no conocen a Jesús están bajo condenación. O sea, los paganos, los que no conocen a Jesús están bajo condenación. Y eso está allá en el 1:18-32. Él se basó en esa cita bíblica 1:18-32, donde dice así: ellos tenían una revelación, pero aún así, teniendo esta revelación, ellos no querían nada con Dios. Dice aquí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, en primer lugar podemos ver aquí esto, que él dice que Dios enciende su ira contra aquellos que teniendo una verdad no le permiten, o conociendo una verdad no permiten a otras que sea divulgada, que no sea declarada, que no conozcan las demás personas lo que es la verdad. Y luego en segundo lugar dice, bueno, que se les reveló la palabra a esas personas, se les reveló, se les manifestó, tuvieron una palabra que leer, una palabra que les llamaba, que les decía de quién era Jesús, que les decía de que a qué había venido él, ¿verdad? Entonces dice ahí, a pesar de todo eso, ellos tenían una verdad. Está enfatizando eso, que hay una verdad, que existe una verdad. Le está diciendo a los romanos, existe una verdad. Existe la verdad, que aunque esa verdad por muchas personas, dice, con injusticia se evita que sea declarada, que sea mostrada, que sea entregada a aquel que lo necesita. Y luego dice aquellos, ¿verdad?, que a pesar de que tienen esa verdad, ¿verdad?, dice ahí, tienen la revelación, tienen aquella inspiración, se les ha sido revelado ese mensaje, se les ha sido entregado. Y también habla después, dice, porque estas cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Quién le puede decir a una persona cómo es que viene y se hizo el cielo? ¿Cómo es que se hizo la tierra? ¿Cómo es que se ha hecho el ser humano? ¿Cómo es que se ha hecho todo lo que podemos ver, la creación? Y vemos implícito ahí el poder de Dios en todo lo que nosotros podemos ver. La naturaleza misma nos habla acerca del poder de Dios, nos habla de la manifestación de Él, de su naturaleza propia como Dios, de cómo viene y creó todo lo que existe.
y que existe un cielo, existe una tierra, existen astros, existen los planetas. ¿Cómo podemos explicar que un planeta en su propio eje, ¿verdad? Está en su propia órbita, girando y no se cae? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Verdad? Nada más que Dios hace las cosas perfectas, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos admirar fue hecho por Dios, y ahí está todo lo que Él está demostrando con testimonio de su existencia. Y en eso está diciendo en el primer punto, todos los paganos que no tienen a Jesús son condenados, porque aún teniendo una verdad no la creen, aún teniendo la naturaleza, viendo todo lo que existe, aún siendo creados y tener su propio cuerpo, aún así se atreven a negar a un Dios, ¿verdad? Que fue el que los creó, que fue el que los hizo vivir, ¿verdad? En este mundo. Entonces, él estaba enfatizando eso a esta iglesia. Y después dice, bueno, tienen una fe. Tenemos primero, hace la base, pone la base. Tienen la verdad, dice. Se les ha sido declarada la verdad. Tienen como testimonio de que se les fue inspirada, se les fue entregada la verdad. Y además hay una experiencia que pueden ver, ¿verdad? De cómo Dios hizo las cosas que estaban en oculto primero y las hizo a la vista de todos, que es cuando Dios hizo la creación. Porque antes todo eso estaba en oculto. Pero Dios declaró la palabra, y cuando declaró la palabra se fue haciendo todo lo que ahora nosotros podemos ver. Entonces ya se hizo manifiesto lo que estaba en oculto. Y termina diciendo, y de modo que no tienen excusa, le dice, no tienen excusa de poder negarse de que Dios existe, no tienen excusa de poder decir de que no existe un Dios, no tienen excusa porque hay una verdad que está declarada, está inspirada, está entregada, hay testimonios que dicen de acerca de Dios, y no hay excusa para poder decir de que Dios no existe. Amén. Y después dice ahí que rechazaron la revelación. Allá en el versículo 21 lo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, sí conocieron a Dios, sí conocían de Dios, sabían que Dios estaba, pero aún así, como lo que te venía diciendo, su razonamiento, se inclinaron a su propio pensar, a su propia forma de su razonamiento, su forma de pensar, su forma de creer, ¿verdad? Y rechazaron esa verdad, y por eso dice que su corazón se entenebreció. ¿Por qué? Porque donde no está Jesús no hay una luz, no hay una claridad, no hay una dirección, no hay donde guiarse, ¿verdad? Entonces, alguien que no cree nada a Dios va siguiendo su propia voluntad, su propio camino, sus propias creencias sin ninguna dirección divina. Va haciendo, ¿verdad? Va cumpliendo cualquier acción que le parece correcta, pero quizás a su propio pensar es correcta, pero ante Dios no está bien. Amén. ¿Por qué? Porque no hay amor de Dios en el corazón de una persona que no conoce a Cristo, una persona pagana, inconversa. No hay amor de Dios en su corazón. Por eso hay aspectos, hay acciones que son incorrectas. Pero aquí nos está diciendo, existe una verdad, ellos conocen una verdad, no hay excusa para poder decir porque no sabía, cometí este error, porque no sabía, le fallé a Dios, porque no sabía, no quise nada con Dios. Más ahora, fíjate que en este tiempo se empezaba a conocer de Jesús, porque el apóstol Pablo empezaba con los apóstoles a divulgar lo que era Jesucristo. Estaba reciente lo que era su crucifixión, y empezaron a evangelizar por todas partes. Pero hoy en día, quien no que diga que no sabe de Jesús, que no ha escuchado hablar de Jesús, que no sabe de Dios, realmente es difícil. ¿Por qué? Porque tanto medio que hay hablando de Jesús, por todas partes está se oye escuchar hablar de Dios. O sea, no hay nadie que diga, no he oído hablar de Jesús. Ahora, hay algo muy distinto. Una cosa es que alguien escuche hablar de Jesús, y otra cosa es que verdaderamente le conozca. Porque el que le conoce es aquel que tiene una relación con Dios, es aquel que habla con Dios, que platica, que ora, que lee la Biblia, que tiene una comunión con Dios, ese le conoce.
Pero aquel que solo ha oído hablar de él no le conoce, ¿verdad? Pero en este caso, él está diciendo en este tiempo, sí se dijo, se predicó, se le da a conocer a Jesús, pero ¿qué sucede? Negaron, ¿verdad? Negaron esa revelación, la rechazaron, ¿verdad? Y después vemos este aspecto que dice que el rechazo de la luz les conduce a ignorancia espiritual. Y que estamos viendo los pasos de por qué se dice que una persona que, que, cómo es que una persona está bajo condenación. Y el primero es porque conoce una verdad, pero rechaza esa verdad, rechaza la revelación. Y ese rechazo lo lleva a una ignorancia espiritual. Porque dice en el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Quiénes son esas personas que dicen ser sabios y profesando ser sabios se volvieron necios? ¿Por qué? Porque cuando alguien cree algo, se encierra en eso algo que cree, en su propia creencia, no acepta otro consejo, no acepta otra enseñanza, su propia verdad o la única verdad es lo que esa persona cree, y aunque esté equivocado. Por eso dice ahí, profesando, ¿verdad? Profesando ser sabios se hicieron necios. Personas que no aceptan instrucción, personas que no aceptan una verdad o no aceptan aprender más, creen que hasta ahí nomás donde está la enseñanza, donde se ha quedado, ahí es suficiente, ¿verdad? Entonces por eso dice, profesando ser sabios se hicieron necios, se volvieron necios. Entonces este es otro punto porque ellos vieron y se llama, ¿verdad? Se les describe como esas personas que estaban condenadas. Porque aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciendo, en conclusión, ¿verdad? Nadie es justo, ¿verdad? Todos pecaron. Entonces vamos aquí a otra conclusión que dice él, que la ignorancia los condujo a la idolatría. La ignorancia los condujo a la idolatría, y esto está en el versículo 23, dice, profesando ser sabios se hicieron necios, dejando lo que se ve para seguir dejando lo que no se ve para seguir lo que se ve, como en el ejemplo que vimos allá en el Éxodo, ¿verdad? Cuando vinieron y hicieron ese becerro de oro porque no veían al líder. Pero en este caso, cuando niegan la fe, cuando niegan a Dios, ¿verdad? Quiere decir que esa idolatría tal vez no son imágenes, sino que son ellos mismos. Son personas mismas, ese egocentrismo. Ese egocentrismo de creerse superior a otro, ese egocentrismo de creerse el centro del universo, que todo lo que pasa a su alrededor tiene que ver con esa persona y tal vez no es así. Entonces aquí vemos, esa es idolatría. Idolatría es pensar en uno mismo más que en los demás y que solo esa persona importa y que todo lo que se habla tiene que ver con esa persona y que todo lo que ve tiene que ver con esa persona y quizás ni es así, ¿verdad? Y qué tremendo es el ser egocentrista, ¿verdad? Entonces aquí, esta es una idolatría, de eso está refiriéndose acá, ¿verdad? Porque dice ahí, ¿verdad? Que la ignorancia los condujo a la idolatría, profesando ser sabios se hicieron necios. Y otro aspecto es que dice que la idolatría condujo a la corrupción moral. Dice allá en el 26-27, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios lo permitió, ¿verdad? Dios lo permitió. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el uso que es contra la naturaleza. Y de igual modo también en los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mira qué tremendo es eso. Vemos aquí cómo es que el hombre se va corrompiendo. Vemos cómo es que el hombre se va alejando de la voluntad perfecta de Dios. Porque cuando vemos el Génesis, dijo ahí el Señor, mujer, hombre y mujer los creó, ¿verdad? No creó la persona que se cree ambos sexos, o persona que se cree siendo mujer, que se cree hombre, o siendo hombre se cree mujer, ¿verdad? Dios fue bien claro y unió a una pareja, unió a un hombre con una mujer para hacer familia. Ese es el propósito principal, porque Dios creó a un hombre y a una mujer para hacer familia.
porque hombre con hombre no puede ser familia, ni mujer con mujer puede ser familia. Eso está en contra de Dios y aquí estamos viendo cómo va todo alineado, cómo va todo encadenado, lo que van los sucesos de corrupción en el ser humano. Y eso todo se debe ¿a qué? A no tener esa dirección de Dios, a no poder rendir nuestra vida a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que queremos tener nuestras propias ideas y tener nuestras acciones, aunque éstas sean incorrectas y nos lleven a una consecuencia lamentable y grave, ¿verdad? Porque lo que podemos ver acá y notar en estos puntos que hemos hablado es que ¿por qué se corrompe el hombre? ¿Por qué es que el hombre es corrupto? ¿Por qué el hombre está lleno de pecado? ¿Y por qué el hombre no quiere nada con Dios? Y es que primero conocen una revelación, sabe que existe Dios, sabe que conoce a Dios, sabe que hay un Dios todopoderoso que nos permite la vida, sí conocen de Dios, han oído hablar de Dios. Pero ¿qué pasa? Rechazan esa revelación de Dios, rechazan a Dios y ese rechazo produce esas tinieblas en la vida de la persona. Producen esas tinieblas, no hay luz, no hay dirección, no hay una guianza, no hay por dónde conducirse, no hay pasos para seguir. Y cuando tú estás en la luz, tú entiendes todas las cosas. Siempre doy este ejemplo, es que cuando tú llegas a una casa y esa casa no tiene, está de noche y esa casa no tiene energía eléctrica, tú no puedes ver nada dentro de ese lugar porque todo está oscuro. Pero cuando hay luz, tú puedes ver dónde están ubicados todos los muebles. Tú puedes ver todo bien claro, ¿verdad? Todo obstáculo. Puedes caminar ahí y no te vas a tropezar, no te vas a golpear, porque puedes ver el obstáculo que puedes encontrar en el camino. Pero una persona que no tiene a Dios tropieza en el pecado. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo, que es el que nos indica de pecado, que es el que nos señala y nos redarguye de pecado y nos está diciendo en lo que podemos fallar. Amén. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, el hombre hace lo que sea, ¿verdad? No tiene respeto ni temor a Dios, porque no hay luz en su corazón. Entonces dice aquí el rechazo, revelaron, o sea, el rechazo a la revelación de Dios produce tinieblas y esas tinieblas nos produce ignorancia. Ignorancia, ¿por qué? Porque no conocemos, no hay revelación, no hay guianza de Dios, no hay respaldo de Dios. Podemos leer la Biblia y no la entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay esa luz dentro de nosotros que es la que revela todas las cosas. Da ignorancia. Y cuando estamos en ignorancia, cuando no conocemos algo que dice, ¿qué sucede? Se cometen errores, ¿verdad? Se cometen errores, faltas. Y después viene, ¿qué? La corrupción, ¿verdad? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros estar en pecado, estar accionando en hábitos que a Dios le desagrada, en estar llevando nuestros propios lineamientos, pero que al final eso es desagradable ante Dios? ¿Por qué? Porque no conocemos. Es ahí el detalle donde decimos y recetamos aquel versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque cuando tú conoces lo que a Dios le desagrada, tú ya no lo haces. Y si lo haces, pues eres responsable de las consecuencias que pueda venir, de venir y seguir en lo mismo, haciendo lo mismo, esa actitud que tú ya sabes que a Dios le desagrada, pero tú lo sigues haciendo, ya estás en completa responsabilidad ante Dios de poder venir y otorgar esas cuentas a Dios, que a todos nos va a pedir cuentas, nos va a ajustar cuentas. Algún día todos vamos a estar enfrente del Señor, donde nos va a reclamar qué es lo que hicimos, ¿verdad? Con lo que Él nos puso en responsabilidad en nuestras manos. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestra familia, con nuestros hijos? Porque todo eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos que la persona que sabe que algo es incorrecto y continúa haciéndolo, va a llevar consecuencias lamentables porque ya conoce una verdad, ¿verdad? Entonces aquí eso es lo que dice. Conocer la verdad y rechazar la verdad nos lleva a esas tinieblas, y las tinieblas nos lleva a cometer errores, a fallarle a Dios, a esa ignorancia y a estar en aquel pecado, ¿verdad? Que a Dios le desagrada. Y es ahí como podemos ver que toda persona pagana es aquella persona que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Está condenada. Primer grupo, los paganos. Segundo grupo, los judíos. Los judíos, dice, están bajo condenación. ¿Por qué?
¿Por qué? Dice ahí en Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque aunque juzgas, haces lo mismo. Entonces vemos aquí en primer lugar, los judíos tenían algo aquí importante, y es que ellos creían en la ley. En primer lugar, ellos están bajo la ley. Y en segundo lugar, ellos tenían que ser circuncidados para poder llamarse, ¿verdad? Tener esa alianza con Dios, tener ese pacto con Dios. Pero ellos se creían mejores que los demás, que los gentiles, porque los gentiles no los podían ver, ¿verdad? Entonces, ellos se creían mejor que los gentiles. Por eso el apóstol Pablo les habla de esta manera, ¿verdad? Que ellos, conociendo la ley, ¿por qué hablan así? ¿Por qué juzgan? Porque el conocer la ley, ellos se creían más importante. Pero la verdad que la ley lo que hace es condenarnos, porque la ley, cuando tú conoces una ley, tú ya sabes cuando infringes una regla. Tú sabes cuando infringes una ley, cuando ya la conoces. Pero cuando tú no conoces la ley, tú puedes estar fallando y no te das cuenta, estás ignorante, no sabes. Pero cuando ya conoces la ley y tú vienes y actúas mal, entonces estás fallando, estás infringiendo una ley, ¿verdad? Entonces esto acontecía aquí. Ellos conocían la ley, ¿verdad? Y por eso estaban criticando y juzgando a los gentiles por lo que estaban haciendo. Por eso él les hablaba de esta manera. Amén. Entonces, aquí podemos notar esto, ¿verdad? Que están los judíos y dice, bueno, ellos, dice la ley, ellos están bajo la ley, pero la ley nadie la pudo cumplir. Amén. La ley nadie la pudo cumplir. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, también son condenados si no tienen a Jesús. Porque estamos hablando que el apóstol Pablo tiene esta carta, o él se llamó apóstol Pablo después de que tuvo el encuentro con el Espíritu de Jesús. Amén. Que fue el que lo llamó. O sea, estamos hablando después de la época de Jesús. Amén. Entonces, ellos también están bajo la ley, que parece entonces ya la ley ya no era igual a la que se tenía con Moisés. Porque Jesús vino a dejar 2 mandamientos. Y en esos mandamientos está encerrada toda la ley de Moisés. Que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces dice, bueno, ellos están bajo la ley, entonces también están bajo pecado, ¿verdad? El segundo grupo. Y además dice acá en Romanos 2:5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Habla aquí conforme a sus obras porque le está hablando a los judíos. Y los judíos tenían esas creencias de esa salvación por las obras, porque tenían que cumplir una ley. Ellos tenían que cumplir una ley. Si ellos fallaban a una ley o a un mandamiento, ya habían fallado a toda la ley. Así de estricto era para ellos esto. Amén. Entonces, si ellos fallaban una ley, ya habían fallado a todo. Entonces, por eso les habla así: el cual se pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por la dureza del corazón no había un arrepentimiento genuino, ¿verdad? No había un arrepentimiento genuino. Entonces, por eso ahí atesora a ti mismo, dice: atesoras a ti mismo la ira para el día de la ira de Jehová. ¿Por qué por el día de la ira de Jehová? Para el día del juicio, de que el Señor, pues Jehová Dios, no puede resistir el pecado. Si nosotros hablamos de Dios el Padre, eso es Él. Él no puede habitar donde hay pecado. Él no resiste el pecado. Amén. Pero cuando hablamos de Jesucristo, Él fue el que vino a pagar el precio por nosotros. Y Él nos justificó y nos hizo limpios de pecado, porque Él se hizo pecado siendo justo. Él se hizo pecado para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Entonces, cuando ya vemos a los dos, vemos al Padre que no tolera el pecado, y que si nos ve a nosotros cumplir, si Jesucristo no hubiera venido, Él quizás nos fulmina a nosotros con tantas cosas que hacemos malas, con pecados que desagradan a Dios. Amén. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque el Padre no tolera el pecado. Pero ahí está Jesús intermedio. Estamos nosotros, está la persona, está Jesús y está el Padre. Pero el Padre, cuando
ve que uno de nosotros ha pecado, Él no nos ve a nosotros, sino que Él ve a quién, a Jesucristo. Él ve a Jesús que pagó el precio, y por eso es que nos hace a nosotros justos, nos justifica. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio para nosotros ser limpios ante los ojos del Padre. ¿Te das cuenta? Dios no nos ve a nosotros que pecamos. Dios lo que el Padre, al quien ve a Jesucristo, que pagó el precio por nosotros. Y por eso es que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por gracia, no por la ley, por cumplir la ley, no por cumplir la ley. Pero los judíos sí tenían que cumplir la ley, ¿verdad? Porque ellos estaban bajo la ley. Incluso hay judíos todavía que están bajo la ley. Aquellos que no han reconocido a Jesús y que están allá, ¿verdad? Ellos también están bajo la ley, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo grupo. Primero los paganos, los que tuvieron la revelación de Dios, pero no quisieron saber nada de Él ni cumplir nada. Luego los judíos que tienen la ley de Dios, pero están bajo pecado también. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir una ley que nadie la pudo cumplir. Amén. Para ese entonces, sí, ellos estaban condenados. Y vamos al tercer grupo, y es que dice ahí el apóstol, que no hay diferencia entre judío ni gentil. Llega a la conclusión él, que no hay diferencia entre judío ni gentil. Ambos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque ambos están condenados cuando dice Romanos 3, 9, 11. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, cuando está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Amén. Eso dice él aquí, dice, pues ¿qué diremos? ¿Quiénes son los mejores? Pues ¿quiénes son los mejores? Los judíos. ¿Son mejores los judíos que nosotros? ¿O somos mejores los gentiles? ¿Quiénes somos los mejores? Y dice él, no, es que no hay ninguno. El judío es pecador porque cree en una ley que no puede cumplir y por eso lo condena. Porque no puede cumplir la ley exactamente, entonces lo condena, dice él. Pues entonces los gentiles, no, es que los gentiles también son pecadores. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a uno, todos fallamos, todos le faltamos a nuestro Dios. No hay justo ni a uno, dice él. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y cuando el hombre se encuentra que no busca a Dios, pues está bien fácil para cometer pecado. Cuando el hombre no busca a Dios, pues entonces quien lo dirige no es Dios, sino que su propia voluntad, sus propios conocimientos, su propia carnalidad. Eso es lo que viene y busca la persona que no conoce a Dios. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Amén? Entonces, si nos vamos con los judíos, están bajo la ley y la ley los condena porque no lo pueden cumplir. Si estamos con los gentiles, pues estamos bajo la gracia. Pero si no tienen a Jesús, también están condenados. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos condena. Vemos allá esa situación de la circuncisión. Los judíos tienen que estar circuncidados para tener esa alianza con Dios. Los gentiles no, los gentiles creen en Jesús y esa es la alianza que tienen con Jesús. Entonces vemos ahí esa controversia que tú la vas a ir viendo conforme vayamos avanzando en la lectura de Romanos. Que el pleito que tiene que circuncidarse, no, que la cosa es que todo lo que era bajo la ley, ya en la época de la gracia, ya no quedó anulado, pero lo que sucede es que Jesucristo vino a establecer algo diferente. Y es que la circuncisión ya no es humana, ya no es como era antes, sino que lo que Dios pide ahora es la circuncisión de nuestro corazón. Y por eso es que dice él de que va a poner las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son los aspectos, son las áreas de nuestra vida que tienen que transformarse. Porque toda maldad proviene de nuestro corazón y proviene de nuestros pensamientos. Todos los planes perversos se originan en nuestra mente y en nuestro corazón. De ahí salen los planes perversos. De ahí sale la maldad del hombre. De ahí provienen todas las acciones incorrectas. De lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos. Pero si en nuestros pensamientos está la palabra de Dios, está lo que está escrito en la Biblia, así van a ser nuestras acciones. Así va a ser nuestro proceder. Amén. Así va a ser nuestro proceder. Entonces ya con Jesucristo ya no existe esa circuncisión del cuerpo, sino que es la circuncisión de nuestro corazón, ¿verdad? Hablando de manera espiritual.
Es la circuncisión de nuestro corazón para que podamos agradar a Dios, honrar a Dios, exaltar el nombre de Dios y obtener esa vida eterna y dar un testimonio de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no somos como antes. Cuando venimos a Jesús somos personas diferentes. Él nos va transformando, Él nos va cambiando. No podemos hacer las mismas acciones que hacíamos antes, porque entonces estamos pecando. Estamos como dice aquí los paganos. Si nosotros aceptamos a Cristo, pero hacemos las mismas acciones que hacíamos antes, estamos negando la fe. Estamos negando la revelación de Dios para nuestras vidas. Estamos negando a Jesús, que es el que nos rescató y nos salvó de esas circunstancias. Si Él te saca de un fango, un ejemplo, si tú estás en un fango, en un lodo, ¿verdad? Y te estás ahí, que no te puedes salir de ese lugar, viene alguien y te rescata, te saca de ese lugar donde estás, que no puedes salir. ¿Tú te vas a volver a meter en ese fango? Esa es la pregunta. ¿Te volverías a meter en ese fango donde alguien te sacó, te rescató? Yo creo que no lo harías, ¿verdad? Si te cayeras en un foso, ¿verdad? Te cayeras ahí en un lugar, en un hoyo, alguien viene y te saca de ahí, ¿te vas a ir a volver a meter ahí? Yo creo que no. Pues lo mismo es con el pecado. Jesús vino y te rescató. Eso fue lo que aconteció. Tú estabas muerto en tus pecados y delitos, como dice la Biblia, estabas muerto en tus pecados y tus delitos, y Jesús vino y extendió su mano, te rescató, te sacó de ese lugar, de ese fango cenagoso, te sacó de esa corrupción, te sacó de ese lugar donde tú te estás asfixiando. Jesús te sacó de ese lugar. ¿Y para qué te sacó? Para que no vuelvas a lo mismo. Porque si tú vuelves a lo mismo, estás negando lo que Dios hizo en tu vida. Amén. Entonces, si Dios te rescató, Dios te sacó de ese lugar, eres una nueva criatura, no puedes volver a hacer lo mismo. Amén. Entonces, Dios nos deja esta enseñanza ahora. Aquí nos quedamos ahora por este día. ¿Qué descubrimos ahora? Que todos somos pecadores en Dios. Pero para quedarnos como pecadores, no, ya sabemos lo que continúa, ¿verdad? Sabemos que hubo alguien que vino y nos ofreció esa vida eterna y nos la regaló, nos la otorgó por gracia. No pagamos nada para tener esa salvación. Jesucristo pagó esa cruz, en esa cruz ese precio, con su propia vida pagó ese precio, derramando su sangre, nos hizo limpios, libres. Todos somos libres en Cristo Jesús cuando venimos a Él y le reconocemos en nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos la respuesta, pero ahorita aquí, como vamos empezando el estudio de Romanos, tenemos que saber de que Él vino y sacó esa conclusión. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo aquí en sus cartas paulinas. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Porque no hay quien haga lo bueno y no hay quien busque a Dios. Ahí tiene la conclusión en estos primeros capítulos el apóstol Pablo. Pues te invito a ver que siguen los otros capítulos. Así que vamos a seguir viendo el día de mañana. Te espero a esta hora. Voy a estar aquí compartiendo nuevamente aquí lo que es la siguiente lección. Así que yo te espero. Vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo en estos capítulos que continúan. Así que te agradezco mucho la atención y yo no me puedo ir si no te invito a ti a que reconozcas eso en tu corazón y que permitas que Dios te saque del lugar donde estás. Porque Dios no te trajo para perdición. Quien quiera que seas que estés ahí escuchándome, Dios no te trajo para perdición, Dios no te trajo para maldición, Dios no te trajo para destruir, para que seas destruido. Dios te trajo para que seas bendecido y para que puedas venir y ser ese embajador de Jesús en este mundo. Amén. Tienes un propósito en Dios, un propósito que quizás el adversario no quiere que conozcas, porque no le conviene que la conozcas, pero a veces estás quizás haciendo un propósito que no es por el cual tú naciste, porque el enemigo tiene eso de que nos desvía del camino correcto. Pero Dios quiere ahora transformar tu vida. Dios quiere darte una nueva oportunidad y que puedas dejar todo lo que no le agrada a Dios para venir y hacer una vida agradable que honre a Dios y que puedas cumplir el propósito real por el cual tú naciste. Amén. Entonces ahora yo te voy a invitar a ti que no conoces a Jesús y quieres invitarlo a tu corazón.
que hagas una oración conmigo para poder reconocer a Jesús en tu corazón como Salvador personal de tu vida. Es importante que lo hagas. Amén. Así que repite después de mí. Señor Jesús, gracias por este mensaje que me has permitido escuchar. He comprendido que soy pecador y yo ahora me arrepiento, Señor. Yo te doy las gracias porque pagaste ese precio por mí en la cruz, porque moriste en mi lugar y me diste salvación. Por ese sacrificio soy libre y yo ahora te invito a morar en mi corazón, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Te felicito si hiciste esta oración. Hay fiesta en los cielos, hay trompetas, hay tambores en los cielos allá tocando, porque hay fiesta, porque tú recibiste a Jesús y tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida, un nombre nuevo, no el que tienes ahorita, sino un nuevo, ¿verdad? Donde dicen allá, bueno, llaman allá, Jesús va a llamar la lista cuando estemos enfrente allá de Él, ¿verdad? Cuando estemos ante su presencia. Y allá te van a llamar por el nombre nuevo que solamente tú y nuestro Señor lo conoce. Y cuando te vean allá, alguien tal vez te va a querer acusar y va a decir, no, yo a esa persona no la conozco porque el que está aquí es esta persona y esta persona no ha hecho eso que dicen o que lo acusan. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tu pasado queda olvidado, queda borrado y ahora empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Congrégate, lee la Biblia. Ora al Señor, ¿verdad? Para que puedas crecer espiritualmente y te mantengas firme en la fe. Amén. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Gracias, bendito Señor. Hemos terminado el primer tema de lo que es este estudio del libro de los Romanos, de la carta de las cartas paulinas, Señor. Hemos ahorita llevado este aprendizaje. Te ruego, Padre mío, que esta semilla no se pierda, sino que pueda estar en nuestros corazones. Y que podamos tomar en cuenta esto y que tomemos conciencia de que es necesario, Señor, tener esa vida agradable ante ti, que te honre, Señor Dios Todopoderoso. Así que yo dejo en tus manos cada persona que ha escuchado ahora esta enseñanza, que puedan crecer cada vez más, que vayan en conocimiento y también espiritualmente y en conducta, ¿verdad? Que puedan mejorar, Señor, que podamos cambiar, que lo que hayamos fallado, pues te pedimos perdón y pedimos, Señor, que tú seas el que nos guardes y que nos guíes siempre en lo que es tu caminar. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Te agradezco mucho por haberme acompañado en esta noche. Te deseo una feliz noche, que Dios bendiga tu sueño, ¿verdad? Y que nos seguimos viendo, ¿verdad? El día de mañana a esta hora, ¿verdad? Si Dios nos permite, pues vamos a estar nuevamente acá compartiendo lo que sigue, ¿verdad? De lo que es el libro de Romanos. Así que muchas gracias por tu atención. Yo te deseo muchos abrazos allá donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda un excelente sueño. Bendiciones.